Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Cepeda Nelson, soy su profe de química. Bueno, espero que podamos tener un espacio lindo, grato y de mutuo aprendizaje, ¿sí? Bueno, para no perder más tiempo, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a abrir el archivo. Esperen que les voy a presentar la pantalla, si ustedes pueden ver también. Vayan al apunte que les voy a estar dejando, ¿sí? Y vamos a empezar a ver un poco los conceptos que vamos a estar trabajando. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar primeramente con la introducción de los conceptos básicos, ¿sí? Vamos a arrancar con el concepto de materia. ¿Qué es materia? Materia, tenemos como definición, es todo aquello que tiene peso, ocupa un lugar en el espacio e impresiona de algún modo nuestros sentidos, ¿sí? Es todo aquello que nos rodea, ¿sí? La materia, podemos tener un control remoto acá, esto es materia, ¿sí? El aire mismo, y que a veces uno dice, bueno, no, pero el aire pareciera que no está ocupando un lugar en el espacio. Sí, está ocupando un lugar en el espacio, por lo tanto lo consideramos materia, ¿sí? Después podríamos entrar en la definición de otros conceptos, ¿sí? El concepto de en qué estado están, si están en estado sólido, en estado líquido, estado gaseoso, ese es otro tema, pero en realidad también es materia, ¿sí? El aire es materia que está en estado gaseoso, ¿sí? Hasta el presente siglo se supo que la materia no podía crearse ni destruirse, sino solamente transformarse, ¿sí? Concepto que se postula a través de la ley de la conservación de la masa, ¿sí? De Lavoisier. Es importante esto, ¿sí? Hasta el presente siglo se supuso que la materia no podía crearse ni destruirse, sino solamente transformarse. Y este es el principio de conservación de masa, está el que está nombrando acá. Es un principio que es bastante conocido en química, lo van a encontrar o lo van a nombrar también, es muy utilizado hasta en frases, lo suelen utilizar últimamente, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Sin embargo, se demostró, esto ya es un poco más actual, sin embargo, se demostró que es posible convertir la materia en energía radiante, ¿sí? Esto viene a remover un poco el principio de Lavoisier, ¿sí? El principio de conservación de masa, donde decía de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo viene a mover hasta un cierto punto, ¿sí? Ya que lo que ocurre con la materia es transformarse en un tipo de energía radiante. Vamos a pasar ahora al concepto de cuerpo, ¿sí? Cuerpo es la porción limitada de materia. Cuerpo es la porción limitada de materia. Vuelvo a esto, bueno, tengo acá un estuche, ¿sí? Esto es un cuerpo, ¿sí? Tenemos materia y está limitado de alguna manera, ¿sí? Tiene limitaciones. ¿Estamos? Esto es un cuerpo. Pasamos al concepto de sustancia, ¿sí? Sustancia es la calidad de materia que constituye un cuerpo. Así, por sus propiedades, podemos clasificar e identificar inequívocamente la clase de materia que forma a un cuerpo, ¿sí? Es la calidad de materia que constituye a un cuerpo. ¿Estamos? Nombra un poco ahí las propiedades de la materia, ¿sí? Cuáles pueden ser algunas de las propiedades, ¿sí? Una de ellas es la impenetrabilidad, la ponderabilidad, la divisibilidad, la porosidad, comprensibilidad, ¿sí? Son propiedades de la materia en general. En una de las preguntas de las consignas que le voy a estar dejando, van a tener que nombrar algunas de estas propiedades, ¿sí? Eso después ya lo van a ver en detalle. Todas ellas se relacionan con su relación e interacción con las partículas que forman la materia, ¿sí? Como todos sabemos, la materia está conformada por partículas, ¿sí? Por pequeños corpúsculos entre comillas, que se denominan átomos, ¿sí? Esas pequeñas partículas interaccionan entre sí. Por más de que nosotros no podamos verlo, están constituida la materia por átomos, ¿sí? Microscópicamente, ni siquiera podemos hablar de microscópicamente, porque si ponemos un microscopio, queremos tratar de observar un átomo, no lo vamos a poder ver. Hablando de un microscopio común y corriente como el que conocemos todos. Ahora a lo mejor un microscopio un poco más avanzado, podríamos llegar a ver algunas estructuras cercanas o similares a lo que conocemos como el átomo, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, dentro de lo que son las propiedades de la materia, vamos a encontrar dos formas de clasificarlas, ¿sí? ¿Cómo clasificamos las propiedades de la materia? Las clasificamos de dos maneras, como propiedades físicas y como propiedades químicas.
Las propiedades físicas son las que se refieren a la materia en sí, sin tener en cuenta su comportamiento, entre otros cuerpos o sustancias, ¿sí? Y que a su vez estas las podemos clasificar de dos maneras, las extensivas y las intensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia considerada, ¿sí? Extensiva, depende de la cantidad de materia considerada. Un ejemplo simple es el peso, ¿sí? Si yo tengo a lo mejor una determinada cantidad, vamos a decir, 1 metro cúbico de agua no va a pesar igual, no va a pesar el peso, no va a pesar igual que 10 metros cúbicos de agua, 10 metros cúbicos de agua, ¿sí? Van a pesar distintos, ¿está? Por lo tanto, estas propiedades, las extensivas, las que le estaba comentando, son las propiedades que dependen de la cantidad de la materia. Ahora bien, están las otras, las propiedades intensivas, ¿sí? Que estas no dependen de la cantidad de la materia, sino que son propiedades características de la materia, como por ejemplo el olor, ¿sí? Ejemplo, si yo agarro una bolsa oscura y dentro de esa bolsa le pongo naftalina, y ustedes no pueden ver de que son bolillitas de naftalina y solamente pueden oler, se van a dar cuenta automáticamente por el olor de que eso, lo que está dentro de la bolsa, es naftalina. Por lo tanto, esta característica que le da identificación o identidad a la materia son propiedades intensivas. ¿Está? No dependen de la cantidad. Si yo tengo 1 gramo de naftalina, va a tener el mismo olor que si tuviese, por ejemplo, 100 kilogramos de naftalina, ¿sí? Son propiedades, repito, que no cambian según la cantidad de la materia. Muy bien, eso en cuanto a las propiedades físicas. Ahora, en cuanto a las propiedades químicas, que es otra del grande grupo que podemos encontrar a la hora de clasificarlas, ¿sí? Son aquellas que se ponen de manifiesto en las reacciones químicas. Es decir, en aquellos procesos por los cuales la sustancia se transforma en otra. La sustancia se transforma en otra. Dentro de estas propiedades citamos, por ejemplo, la acidez, el poder reductor, reactividad, bueno, son toda una serie de propiedades químicas, ¿sí? Que la vamos a estar viendo más adelante. Muy bien, pasamos ahora a lo que es el concepto de fenómeno, ¿sí? Dice, el fenómeno o fenómenos es todo hecho factible de ser objeto de estudio. ¿Está? Es todo hecho factible de ser objeto de estudio, o sea, todo lo que ocurre, todo lo que es factible. Y lo podemos clasificar de diferentes maneras. Tenemos al fenómeno físico, que es aquel donde se verifican modificaciones, ¿sí? Muy pequeñas y a veces parciales del cuerpo, pero nunca se va a modificar la naturaleza de la sustancia. Está, en este caso, por ejemplo, muestra a un cuaderno cayendo, es un fenómeno que ocurre, pero que no modifica nada. Muestra una pelota rodando, es algo que ocurre, pero no modifica la constitución de la materia. Y agua hirviendo. Acá ustedes pueden llegar a decir, o confundirse en realidad, decir, bueno, no, profe, pero el agua está transformándose en vapor. Sí, y en realidad acá lo que ocurre es un pasaje de estado, ¿sí? Está pasando de estado líquido a estado vapor, pero el vapor sigue siendo agua igual. Pasa del estado agua líquida al estado vapor de agua. Otro concepto, sí, que vamos a encontrar es el concepto de fenómeno químico, que es aquel donde verifican los cambios profundos en todas las propiedades del cuerpo, modificando la naturaleza de la sustancia, dando origen a una nueva. Un ejemplo simple para que se puedan dar cuenta o les pueda ayudar a entender el concepto de fenómeno físico y fenómeno químico es, por ejemplo, cuando tenemos una hoja. ¿Sí? Yo tengo una hoja, esta hoja si yo la doblo, ¿sí? Estoy haciendo una acción o ejerciendo una acción sobre ella, fíjense de que por más de que después la vuelva a enderezar, sigue siendo una hoja igual, ¿sí? Una hoja doblada en todo caso. No le modifiqué la estructura química a la hoja. Es un fenómeno físico, donde yo no modifico la estructura química. Ahora bien, si yo agarro esta hoja y, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero la prendo fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La hoja se va a quemar. Como producto de esa combustión, lo que voy a obtener van a ser cenizas. Ya la hoja no va a ser hoja, sino que va a ser ceniza. La ceniza, ¿sí? En la ceniza ya hay un cambio en la estructura química, dejó de ser una hoja. Ya pasó a ser ceniza, ¿sí? Hay una transformación química en ese
hechos, ¿sí? Por ejemplo, el que le expliqué recién, que es un fenómeno de combustión, prender fuego a una hoja. Muy bien. Bueno, acá dan una explicación, ¿sí? Por ejemplo, la combustión de la madera, ¿sí? La oxidación de hierro, esto también es un fenómeno químico. Puede ser también, por ejemplo, cocinar una torta, cocinar un huevo frito, ¿por qué? Porque cambia la estructura de las proteínas. Cuando yo estoy cocinando una torta o preparando una torta y luego la pongo en el horno se encarga de generar toda una reacción química, ¿para qué? Para que tengamos como producto un bizcochuelo, ¿sí? No es lo mismo la masa que tengo yo previa, cruda, sin cocinar, que la masa después de cocinarse en el horno, ¿sí? Hubo un proceso químico ahí que transformó, que hizo de que el bicarbonato pudiera desprender gas. Estoy hablando del bicarbonato, por ejemplo, cuando está en la harina leudante. El bicarbonato de sodio hizo de que la temperatura desprendiera gas, ¿sí? Por lo tanto el bizcochuelo va a tener burbujas, va a ser un bizcochuelo esponjoso, ¿sí? Eso da indicio, esos hechos dan indicio de que ahí hubo una transformación química. ¿Estamos? Y ahora vamos a pasar al otro concepto de fenómeno, que es el fenómeno nuclear, ¿sí? Es aquel donde la alteración producida en la materia llega a los núcleos atómicos, modificando el número de partículas subatómicas. Está después el concepto de partículas subatómicas, lo vamos a ir viendo, está vinculado con lo que es el átomo, con distintas partes del átomo, ¿sí? Esto hace referencia más bien a cuestiones nucleares, ¿sí? A cuestiones atómicas. Ya no podemos manipularlas nosotros por sí mismos en una experiencia de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, un fenómeno nuclear o una reacción nuclear son aquellas que se dan en las centrales atómicas, como por ejemplo, bueno, la de Atucha, la que tenemos acá cerca, donde se aprovechan ese tipo de reacciones ¿para qué? Para producir energía eléctrica. ¿Estamos? Y bueno, acá tenemos un esquema de cómo se da el fenómeno nuclear, ¿sí? Tenemos a un proyectil, este proyectil dispara sobre el blanco, ¿sí? Estamos hablando todo esto a nivel atómico, ¿sí? Donde no lo podemos ver. Ese disparo del proyectil sobre el blanco hace de que se desprendan dos partículas. Ese disparo, ese impacto hace de que se libere un determinado tipo de energía, que es la energía nuclear, ¿sí? Que es la que yo le estaba explicando recién, que es la que se utiliza para las centrales nucleares. ¿Estamos? Hay ejemplos muy conocidos, hay series que pueden ver también en la televisión si les interesa el tema de, no sé si en la tele está, pero bueno, está en alguna plataforma de streaming, sí, como puede ser, creo que es HBO. Una serie que se llama Chernobyl y habla un poco de lo que ocurrió en esa central nuclear, ¿sí? Hace un tiempo atrás, y el desastre ecológico, podríamos decir, o ambiental, por no saber manejar bien este tipo de energía, ¿sí? Es un tipo de energía que es muy eficiente, bastante limpia, pero que se tiene que tener bastante conocimiento a la hora de manipularla y bueno, y poder aprovecharla, ¿no? Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido. Y bueno, ya saben, cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Preferentemente los días que tenemos clases y en el horario que tenemos clase, para mantener un orden, ¿sí? Más que todo para que yo pueda tener un orden y para que también lo puedan tener ustedes y no estén todo el día pendiente de lo que es el concepto de la materia, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, muchas gracias y nos volvemos a ver en la próxima clase. Cuídense.